Aí seria mais uma conversa mesmo. Assim, gostaríamos de começar, se preferir, falando um pouquinho sobre o contexto da Argentina, né? Como essa comunicação comunitária na Argentina, como vocês trabalham isso na prática, eventos teóricos também, para a gente conhecer essa situação, né? Que é latino-americano, mas é um contexto específico, né? Dentro da América Latina. Bueno, muchas gracias a ustedes, específicamente a Magnífica Mundi, por este espacio de diálogo. Es un placer para mí, es un honor estar acá. Gracias por compartir y abrir este espacio. Bueno, les voy a contar con todo el detalle que pueda cómo ha sido la experiencia argentina en relación a lo que nosotros ahora llamamos el sector no lucrativo de la comunicación, tal como está inscrito en la ley. Dentro de ese sector no lucrativo que la ley de 2009 define, está la comunicación comunitaria, pero no es la única. Entonces voy a hacer un relato histórico breve para que ustedes puedan comprender cómo se ha dado esa lucha y cómo es que llega a inscribirse en la legislación como sector no lucrativo, y cuál ha sido también la situación que atravesó el sector durante los años de los gobiernos kirchneristas y luego durante los años del gobierno macrista, para que puedan tener también un contraste y ver la dimensión de algunos problemas que vamos a abordar juntos. Para empezar, el sector comunitario, como se conoce más ampliamente en Argentina y también en América Latina, las radios comunitarias, las televisoras comunitarias, populares, alternativas, surgen con el retorno de la democracia en el año 83, surgen como proyectos con una identidad propia y una fuerza propia, pero en el marco de un contexto, de un contexto legal que no las incluía. Es decir, la legislación en Argentina no consideró que fuera legal emitir o transmitir desde organizaciones que no tuviesen fin de lucro, porque existió una ley desde el año 80 que definió que la actividad de radiodifusión era una actividad que solo podía ser desarrollada por personas físicas o jurídicas con fin de lucro. De manera que con el retorno de la democracia y la vocación de fortalecer la democracia como proyecto político y social, surge una necesidad desde los colectivos que habían estado en la resistencia, desde las comunidades, desde los grupos de militancia, desde los sindicatos, de tener proyectos de comunicación propios. Sin embargo, se enfrentan con el límite de la ley. La ley no les permitía tener radios ni televisoras. En ese marco se crearon una gran cantidad de proyectos que transmitieron de manera clandestina por fuera de la ley. En un momento hasta se llegó a decir que podían existir en Argentina unos 2.000 proyectos, lo cual no fue un número efectivamente relevado. Ya ahora les voy a dar números que tenemos como más recientes, pero en algún momento hasta se hablaba de un imaginario número de 2.000 proyectos que podían estar funcionando de una manera clandestina, pero porque no había ninguna forma de registrarlos efectivamente ni de cuantificarlos. Pero lo que sí hubo fueron organizaciones que agruparon a algunos de estos proyectos que tenían unos fines comunitarios, sociales y políticos más claramente definidos, y esas organizaciones lograron generar ciertas reivindicaciones para el sector. Las organizaciones son AMARC, las deben conocer quizás, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que tuvo una filial en Argentina, pero específicamente dentro de Argentina lo que se conoce y actualmente existe como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO. Entonces, en torno a FARCO y en torno a AMARC, y quizás también en el plano de América Latina en torno a ALER, que es la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, algunos de estos proyectos fueron generando anclajes institucionales, pero también fueron encontrando resguardos, porque la legislación argentina no los amparaba. Entonces, las emisiones durante muchos años fueron de manera clandestina, con mucha
digamos, con mucha alerta, con una situación de mucha alerta respecto a que podían tener confiscación de equipos, que podían ser, hasta incluso ser encarcelados por ejercer ilegalmente la actividad de radiodifusión. Esa es una línea entonces de algunos proyectos que nosotros definiríamos como de radios comunitarias, populares y alternativas. Y por otro lado existieron también dentro de lo que llamaríamos los actores que no tenían resguardo legal o cobertura legal, los actores del sector cooperativo, que lo que hicieron fue generar una vía diferenciada de prestación de servicios y de desarrollo de proyectos. Nosotros decimos a veces que se trasvistieron, es decir, que cambiaron su ropaje para poder emitir y no ser incautados sus equipos. Y ellos lo que hicieron fue inscribirse en la legislación como sociedades comerciales, aun cuando no eran sociedades comerciales, pero tramitaron licencias legales como sociedades de responsabilidad limitada o sociedades anónimas. Esa fue otra forma de sobrevivir. La legislación argentina consideró que cualquier organización o cualquier persona física o jurídica que no tuviese fin de lucro era ilegal hasta el año 2005 inclusive. Así que hasta ese año se fueron dando una gran cantidad de situaciones de supervivencia que hicieron que algunos proyectos pudieran continuar y otros proyectos quedaran en el camino porque no había forma de conseguir licencias y tampoco personería jurídica, tampoco había forma de conseguir subsidios específicos para la actividad porque todo estaba funcionando por fuera de la ley. En algunos momentos hubo intentos de generar algunos permisos de transmisión, más que nada en relación a algunos momentos de la historia política de Argentina donde se vio con mejores ojos o se dio la anuencia para que los proyectos existan sin la amenaza de la persecución o la decomisación de equipos. Pero incluso en esos periodos fue, muy imperfecta la posibilidad de transmisión porque no tenían autorizaciones ni licencias para transmitir. Esa sería la situación hasta el año 2005. ¿Qué ocurre en ese año? En ese año se modifica el artículo de la legislación, que era una legislación que venía de la época de la dictadura, se modifica el artículo que impedía que las organizaciones sin fines de lucro pudieran prestar servicios de radiodifusión. Y se modifica a raíz de una presentación que se había realizado 2 años antes ante la justicia, ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con 2 casos que venían justamente de la ciudad de Córdoba, de donde yo provengo. Esos 2 casos eran de una radio y de una televisora, una radio comunitaria y una televisora cooperativa, que presentan un recurso de amparo ante la justicia indicando que impedir que radios y televisoras sin fines de lucro prestaran servicios de radiodifusión era una restricción del derecho humano a la libertad de expresión. Con ese argumento, la Corte toma el caso y resuelve que efectivamente era inconstitucional el impedimento y ordena que se perfeccione la legislación, pero tarda 2 años, entre 2003 y 2005. Pero bueno, en 2005 se perfecciona ese aspecto y recién será en el año 2009 cuando la ley de servicios de comunicación audiovisual integre al sector de una manera clara, distinta y con plenos derechos. ¿Por qué? Porque en 2005 todavía quedan por fuera los sectores cooperativos. O sea, se deja ingresar a los comunitarios, pero no se resguarda, por ejemplo, a los indígenas o a otros tipos de actores, por ejemplo, de cultos religiosos, tampoco que quedan estrictamente integrados en esa posibilidad. Y tampoco los sectores cooperativos pueden ejercer libremente la actividad porque como en muchos casos las cooperativas de radio y televisión forman parte de cooperativas de servicios públicos en pequeños pueblos, o sea, servicios públicos serían prestación del servicio de agua, de luz, de alumbrado público, de sepelio. Entonces
la ley impedía que actores que formaran parte de prestación de servicios públicos a su vez gestaran medios de comunicación. Entonces, digamos que la inclusión de los actores fue parcial en 2005. Recién se perfecciona y se hace plena en el año 2009. O sea que nosotros estamos hablando de la inclusión del sector radiodifusión pleno en Argentina recién hace 10 años. Hace 10 años, y la radiodifusión en nuestro país existe desde el año 1920. O sea que desde 1920 hasta 2009, casi 90 años, no estoy sacando mal la cuenta, sí, no, está bien mi cuenta. Tenemos esa 89 años, tenemos esa situación de mucha precarización y de invisibilización y no reconocimiento de estos actores. ¿Qué es lo que ocurre con la ley de 2009? Que para nosotros es importante porque es la base de la política que tuvo lugar a partir de entonces. A partir del año 2009 lo que ocurre es que la legislación va a definir tipos de actores que tienen legalmente o legítimamente el derecho de prestar servicios de radiodifusión. Y entonces divide el espectro en divide los actores para el uso de espectro en tres. Por una parte, actores públicos, público-estatales le llaman en Argentina. Público-estatal incluye los medios del Estado nacional, provincial y municipal y los medios de las universidades públicas nacionales. También hay un sector que se define como público no estatal y allí ingresan los medios de los pueblos indígenas y los medios de la Iglesia Católica. Se los digo así porque sé que en Brasil es completamente diferente y que además no está incorporado en la ley del 63, sino que está en la Constitución, ¿no? Tenemos una legislación como en capas en Brasil, ¿verdad? Ahora después conversamos si quieren. Y además la definición de lo público acá es diferente que en Argentina. Acá lo público no es estatal y en Argentina hay público estatal y público no estatal, pero lo comunitario no es público. En cambio para ustedes acá lo comunitario es público y lo educativo es público y allá no es así. Lo educativo sería no lucrativo. Por eso es interesante ver las diferencias. Entonces, en Argentina se arma el siguiente cuadro, después lo comparamos. En Argentina queda sector público, estatal y público no estatal, por una parte. Entonces, público estatal, Estado nacional, provincial, municipal, universidades públicas. Público no estatal, pueblos originarios e Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque esos dos actores tienen un estatus en la legislación argentina como actores públicos no estatales. Y entonces reclamaron, por distintas razones, los pueblos originarios porque son preexistentes al Estado Nacional, porque anteceden el Estado, y la Iglesia Católica porque reclama para sí el tratamiento de sujeto público. Entonces, como tenían esa situación en el Código Civil, digamos, son reconocidos así por la ley en Argentina, entonces reclamaron ese estatus en la legislación de comunicación. Después tenemos otro sector que es el sector no lucrativo. Dentro del sector no lucrativo ingresan medios comunitarios, populares, alternativos, sindicales, educativos, de todos los tipos que a ustedes se les ocurra que no tengan fin de lucro. O sea, lo que los reúne es que no tienen fin de lucro. Entonces, todo. Comunitario, popular, alternativo, educativo, de otros cultos religiosos, sindicales, todo eso es sector no lucrativo. Y luego, sector lucrativo es el sector de medios comerciales, el sector preexistente, los medios concentrados, los medios que tienen fin de lucro desde hace muchísimos años, los pequeños medios empresariales que tienen fin de lucro. Entonces tenemos los tres grandes sectores. Y hay algo que gesta la ley que me parece interesante para lo que nos convoca, y es que genera lo que se llama una reserva de espectro radioeléctrico. Y esa reserva de espectro es del 33% para todo el sector no lucrativo.
esa es una, digamos, una salvaguarda, una especie de definición de política pública muy clara respecto de que hay un sector que debe que debe poder desarrollarse y que para ello necesita contar con el 33% del espectro en todas las bandas y en todas las frecuencias de televisión y de radio. Entonces, en esa reserva del 33% ingresa todo el sector no lucrativo, cooperativos, comunitarios, alternativos, populares, sindicales, de otros cultos religiosos, etc. ¿Me entienden hasta acá? Ese recorte se ha visto replicado en la legislación uruguaya, también en la legislación boliviana con otro tipo de reservas de espectro, con otros porcentajes, y en la legislación ecuatoriana. Si ustedes revisan esas legislaciones van a ver que hay reservas porcentuales de espectro. Pero bueno, una cosa es la ley y otra cosa es la aplicación de la ley. En la práctica nadie sabe de cuánto estamos hablando cuando decimos 33%. No existe un plan técnico en Argentina que defina cuánto se está usando del espectro en relación a cada sector. Y tampoco hay y si lo hay, digamos, no es público, ese sería el tema. Yo creo que sí lo hay, y que claramente los actores lucrativos ocupan un porcentaje muchísimo más grande que el 66% del espectro, pero entonces no ha habido la decisión política de avanzar en esa organización, en esa reorganización del espectro. La legislación argentina entonces hizo reserva del 33% para estos actores y luego para el sector lucrativo, que es lo que más importaba en esta cuestión, lo que hizo fue definir límites a la concentración. Entonces dijo, bueno, para el sector lucrativo no pueden tener más del 35% del mercado, no pueden tener más de 10 licencias en total de radio y televisión y más de 24 de cable. El que emite satelital no puede emitir aire. Ese tipo de resguardo, digamos, de límites. ¿Por qué? Porque la situación que teníamos previa a 2009 era de una gran concentración de la explotación del espectro radioeléctrico. A raíz de que la ley justamente pone esos límites, hay una gran confrontación entre el grupo prioritario de Argentina, que es el Grupo Clarín, y el gobierno nacional, porque la ley implicaba que el grupo tenía que desinvertir, o sea, deshacerse, vender parte de lo que tenía en términos de licencias de radio, televisión, cable, y esa disputa se llevó por delante toda la lucha que se había dado en términos de democratización del espectro, porque la ley se judicializó al principio completamente y luego en relación al grupo específicamente, pero estuvo durante 3 años, desde su sanción en 2009 hasta 2013, estuvo discutiéndose en sede judicial si era constitucional o no. Con lo cual en esos 3 años, en lugar de generar un proceso de desconcentración, que era lo que preveía la ley, el gobierno estuvo ocupado en discutir, confrontar con el Grupo Clarín, y todo aquel ordenamiento del espectro que hubiese mostrado dónde había que liberar, cuándo se desocupaban las licencias, cómo se podían reasignar a los actores no lucrativos, cómo se iba a favorecer el desarrollo de estos actores, etcétera, todo eso quedó en suspenso. Y cuando fue hora de retomar, el gobierno perdió las elecciones. Y asumió Macri. Y asumió el gobierno Macri. Y cuando asumió el gobierno Macri, que es el actual presidente, pasó algo que resultó una catástrofe para el sector, y fue que en menos de un mes, después de años de lucha, en menos de un mes, desarmó todo el andamiaje legal que se había construido en torno a la ley del año 2009. Para empezar, sacó de juego a la televisión por cable, que era la gran disputa del Grupo Clarín, la sacó de juego y la pasó del sector audiovisual al sector telecomunicaciones. Con eso borró el límite de la cantidad de licencias, porque en telecomunicación no hay límite.
pero el caso es que, digamos, el actor sigue concentrando una gran cantidad de espacios, no utiliza espectro, pero sigue utilizando una gran cantidad de espacio en la construcción de agenda cotidiana, y eso la ley lo había calificado como espacio del audiovisual. Entonces, ahí hay una cuestión. Y en el sector, específicamente en el sector de lo que llamamos los actores no lucrativos, lo que pasó es que la política fue en desmedro de esos actores. Se dejaron de otorgar los subsidios de fomento que el gobierno había previsto para el desarrollo del sector, se discontinuaron líneas de crédito, tanto para audiovisual como para financiamiento de radio, y entonces el sector ha caído en desgracia en relación a los propios fondos destinados para el sector, para el fortalecimiento del sector, pero también en relación a lo que se dio en Argentina en general, digamos, con el incremento de las tarifas eléctricas, de luz y de agua, pero fundamentalmente de luz. Muchas organizaciones han tenido que dejar de transmitir porque no llegaban a pagar la energía eléctrica, porque las facturas, el pago empezó a duplicarse, triplicarse, cuadruplicarse, y ya no había recursos ni siquiera para sostener ese funcionamiento, y tampoco había recursos para generar producción, para pagar el trabajo que realizan los comunicadores populares, alternativos, comunitarios, que si bien se paga poco, en general lo que hemos visto es que se paga bastante poco en relación a lo que cobraría un trabajador empleado en un medio lucrativo, pero bueno, eso poco que se pagaba también se dejó de pagar, porque eso se pagaba con los fondos de fomento. Entonces, ¿cuál sería la situación en este momento? Para sintetizar, nosotros tenemos una ley que ha resultado ejemplar en América Latina, pero que en la práctica no se ha podido implementar de una manera integral. Entonces, el sector sigue teniendo resguardos legislativos, porque esos artículos de la ley no se derogaron, pero la política del gobierno actual no acompaña esa ley, ha desconocido lo que esa ley señala como una necesidad. Por ejemplo, generar un mapa técnico del espectro, habilitar el 33% para el uso en todas las bandas y frecuencias, generar un fondo que sirva para dar sustentabilidad a esos proyectos, etc. Entonces, la situación de los actores comunitarios es bastante crítica. Se han perdido muchos puestos de trabajo, los pocos formales que había dentro de ese sector han entrado en cesación de pagos en muchos casos. Entonces, tenemos en la actualidad, justo hoy en la mañana presenté algunos datos que son bien interesantes, producidos por la Red Interuniversitaria de Comunicación Popular, Alternativa, Comunitaria e Indígena de Argentina, que es una red que integra 11 universidades, y acaban de presentar un estudio en estos días sobre cuál es el estado del sector. Ellos han integrado en el sector no lucrativo a los medios indígenas, la ley no los integra, pero ellos han querido también relevar a medios indígenas. Y de ese relevamiento surge que en Argentina, al menos funcionando en el último año, existen casi 300 medios entre comunitarios, populares, alternativos e indígenas, que tienen, unas ciertas características en términos de cantidad de personas que trabajan, cantidad de horas que emiten, etcétera. Y si uno mira, por ejemplo, la situación legal de esos medios, solo el 31% están en situación legal formal, o sea, tienen estabilidad en términos de su licencia, están con todos los papeles en orden, como se diría. El resto tienen distintas situaciones de precariedad en términos de licencia. Y son medios que en general están ubicados en ciudad, en general, salvo las grandes ciudades que tienen proyectos de radios comunitarias funcionando y muy bien, pero en general la mayor parte de estos proyectos están en ciudades de menos de 100.000 habitantes,
y tienen un arraigo muy importante sus comunidades de referencia, con lo cual una pérdida de un medio de esas características es muy costosa para la gente del lugar, para las comunidades que se identifican allí, que construyen sus agendas allí, y que también articulan otros proyectos que no son estrictamente comunitarios. Los proyectos de estos medios en general han sido proyectos que, digamos, articulan otras cosas, articulan una base territorial, un desarrollo cultural, la generación de empleo, la contención social, la tramitación de distintos tipos de problemas. Entonces, que uno de estos medios cierre también implica que hay una vía de construcción comunitaria y colectiva que se extingue o que se pone en crisis, y eso, bueno, me parece que es un tema delicado. Así que, bueno, este sería más o menos el panorama que podría sintetizar muy grosso modo en el caso argentino. No sé si queda claro o quieren que haga algún tipo de aclaración más, ¿no? Digo en relación a tu pregunta, ¿no? Sí. Bueno, es un gran tema ese, porque como nadie se ha puesto de acuerdo en la definición, entonces los proyectos, este estudio que refiero de RICAP, de la red interuniversitaria, lo que hizo, por ejemplo, fue preguntar cómo se autoperciben. Entonces, desde la forma de autopercepción se permitió que los proyectos se definieran a sí mismos. Si se autoperciben como comunitarios, como alternativos, como cultural, como qué se perciben. Porque las definiciones han venido desde muy diferentes lugares. Si uno piensa la década del 80 hacia acá, desde dónde llega la definición de lo alternativo, de lo comunitario, de lo popular, hay muchas vertientes. Hay vertientes más anárquicas, hay vertientes más vinculadas a lo que se llama la iglesia tercermundista en América Latina. Hay toda una cuestión vinculada a la comunicación popular que me parece que también tiene mucha fuerza y que tiene una escuela detrás que, digamos, por ejemplo, justamente estando en Brasil no podríamos evitar pensar en Paulo Freire, digamos. La comunicación popular está anclada, ligada a la educación popular, y entonces esa idea de lo popular vinculado a un pueblo que se empodera, que se reconoce, que se genera desde una identidad colectiva, creo que ha sido de las definiciones más fuertes. Pero no todos los proyectos se identifican como populares, en el sentido de la disputa política por los sentidos y de la lucha por las hegemonías. Muchos se han identificado como alternativos en términos de lo contrahegemónico, pero no son necesariamente populares. Y otros se reivindican comunitarios porque consideran que su inscripción es en la comunidad de referencia en la que se desarrollan. Tiene más que ver con eso, que con una definición política de lo popular. Si vos me preguntás a mí, pero es una opinión muy personal, a mí me parece que la definición de la comunicación popular es una definición bastante densa e inclusiva y tiene, digamos, otras densidades que me interesa explorar. Pero a mí hay muchas escuelas y muchos tipos de caracterizaciones respecto de la comunicación alternativa, popular, comunitaria. Y bueno, y esto me da pie para pensar en algo que sí me interesó mucho a partir de la conversación con el profesor, que es esto de la comunicación compartida, que es justamente el territorio en el que ustedes navegan o que el territorio que caminan, y que me parece también un lugar en el que me gustaría ubicarme y escuchar y aprender para saber de qué va. Yo creo que en todos los casos que les he mencionado hay una idea de compartir en términos de intercambios y de escuchas, pero no sabría en todo caso
decir a qué equivale o si una cosa es mejor que la otra. Más bien son modos de nombrar nuestros proyectos colectivos y de construir nuestras formas de intervención y articulación política. Pero bueno, también me gustaría quizás poder comprender cuál ha sido esta motivación de trascender hacia esa otra definición. Sí, no sé si hay. Isso vem muito, professora, vem muito da prática, né, da trajetória nossa e muito em cima de demandas dos próprios movimentos, das parcerias populares que cobravam um engajamento, uma coparticipação em todas as etapas do processo. Então, tinha, aqui, como eu falei, havia conselhos urbanos que tinham práticas de comunicação interna eram muito organizadas e começaram, por exemplo, com os comunicados. Ao distribuir os comunicados, descobriam também que tinham que fazer a leitura coletiva dos comunicados, porque muitas pessoas não sabiam ler aquele código. Então, a partir daí, você fortalece a organização, você encontra outra dimensão que nem toda palavra, nem toda narrativa colocada publicamente é compreendida por essa base. Então, dessa demanda surge a necessidade de participar efetivamente de todas as etapas também dos processos de comunicação. Claro. Né? Em certo sentido, às vezes ia um pouquinho... Lógico que são práticas comunitárias, lógico que são práticas populares, mas que, enquanto método, reivindicava uma perspectiva mais paciente da educação, da comunicação como elemento, ou do comunicador como com responsabilidades pedagógicas também na sociedade. Então, nós fomos avançando nos assentamentos, nos quilombos, dessa necessidade de não só traduzir ou tentar deixar mais claro uma narrativa, mas a gente percebeu que era importante construir narrativas em cada grupo. Claro. Que ia exigir tempos distintos, né? Métodos distintos às vezes, mas que na base estava o quê? Compartilhar não só a construção de conteúdos, mas o caminhar, a existência, né? Então, os conselhos, nós fomos uma vez na Nova Esperança, houve um pequeno conflito nosso com a rádio universitária, aí nós passamos a trabalhar a Nova Esperança, que é uma ocupação urbana, que tinha uma rádio livre. Então, eles nos chocaram muito no primeiro contato, porque o Robinho disse: se vocês estão aqui para fazer rádio, pode ir embora. Rádio nós sabemos fazer muito bem. Agora, se vocês aceitam participar de um compartilhar a vida, aí vocês são bem-vindos. Então, a gente percebeu também que a gente precisava avançar um pouco as nossas práticas, nossos métodos, que às vezes eram muito apressados, né? Então, a gente foi aprendendo e a gente viu que, às vezes, o compartilhar reivindicava o compromisso nosso, a nossa paciência em cada etapa. Da definição dos conteúdos, da produção desse conteúdo, da edição desse conteúdo, da distribuição. Então, aí a gente acha que nessa realidade nossa, o compartilhar encaixou melhor. Claro. Ahí se reclama también un compromiso y una participación mucho más activa por parte de los investigadores, ¿verdad? En el caso de las radios y televisoras en Argentina, no tiene que ver tanto con creo yo, con el modo de acercarnos para estudiarlas o para aprender de ellas como comunicadores, sino con modos en que
esos proyectos han buscado definirse. Entonces no tiene que ver con poder acompañarlos en cada una de las etapas de la producción y del desarrollo que esas experiencias tienen en el marco de una vida comunitaria que tiene otras temporalidades, que tiene una temporalidad propia inclusive, sino que tiene que ver con cómo ellos se autoperciben. Que en muchos casos, no sé si la definición de lo compartido puede haber aflorado, sería muy interesante poder pensarla y justamente compartirla con ellos. Sí, creo que dentro del repertorio de las categorías disponibles, cada quien ha escogido repertorio que se conocido hasta ese momento, porque la idea de comunicación compartida no estaba como dentro de ese horizonte en Argentina, que creo que eso también marca una diferencia. Pero sí, dentro de ese repertorio posible, como decía, han aparecido como estas tres líneas fuertes hasta ahora: lo comunitario, lo popular y lo alternativo. Y ninguna se ha llegado a poner de acuerdo en cómo quiere, digamos, sí en cómo se autoperciben, pero no hay un acuerdo que diga vamos a pensar a este sector no lucrativo solo en términos de, o sea, con una definición que nos reúna a todos, sino que cada quien ha reivindicado para sí llamarse comunitario, alternativo, popular. Y de hecho, los proyectos de los pueblos indígenas, por ejemplo, que ahora en el marco de la ley son considerados como del sector privado no lucrativo, en la práctica también funcionan o se gestan o como alternativos o como populares o como comunitarios, porque el modo de armar esos proyectos, de darles vida cotidiana, ha tenido quizás más que ver, en el caso de ellos, diría yo, con las vidas de las comunidades, que tienen estas lógicas propias, estas temporalidades, estas formas de hacer o de discutir o de tomar decisiones, que tienen, otros ritmos, que participan de otros rituales también. Entonces, a veces cuando a uno le piden una definición de cómo sería el sector o cómo está construido, es difícil generalizar. Es difícil decir el sector comunitario, porque es muy diverso al interior, son muy diferentes las formas. Quizás la ley los considera de tal o cual manera, la ley, pero ellos no se autoperciben de la misma manera, incluso siendo comunitarios. Eso parece un dato interesante. Pero bueno, no sé. Aí me quedo. Bom, eu estava reparando aqui talvez na lei de medios, né? Como você creio que se chama? ¿En Argentina? Sim. Sí. E essa coisa da tripartição, mas na verdade são 4, considerando o público, 2, né? O público estatal e não estatal seria. Sí, es dentro de lo público hay como la subdivisión, lo estatal y no lo estatal, sí. Sim. Mas curioso, porque aqui o público parecia pra gente ou aquilo que está, obviamente, o estatal, ou aquilo que seria não lucrativo, né? Pra gente, talvez, essa confusão. Então, comparativamente, como seria a lei? En relación a lo que existe en Brasil. Bueno, ustedes en Brasil tienen lo estatal, por una parte, los medios estatales, por lo menos creo que así lo definen los artículos 222 a 224, puede ser, de la Constitución, si mal no recuerdo. Acá acá tienen, por una parte, la legislación en Brasil está en relación al sector audiovisual, está como desarmada, hay como capas. Tienen la ley del 53, la Constitución del 53, del 63 puede ser, la Constitución del 63 o la ley del 63, no, la ley del 63, la Constitución es posterior, es del 80. La ley del 63 define radiodifusión, telecomunicaciones, pero no define sectores.
Luego en la Constitución de la década del 80, que no me acuerdo exactamente el año, en la Constitución hay unos artículos del 220 o 222 al 225 más o menos, en donde se definen líneas generales de la política de comunicación en Brasil en relación a radio y televisión. Y allí, en ese breve articulado que no fue nunca reglamentado, que esa es una de las reivindicaciones que solicitaba el FNDC e Intervoces, esos artículos que no fueron reglamentados indican que existen estos sectores: estatal, público y comunitario. Y luego hay algunas otras legislaciones específicas, creo que la ley de TV a cabo, que también hace como unas especificaciones. Entonces, si uno reúne todo ese material, encuentra, y después toda la legislación sobre televisoras educativas, que también es otra cuestión, y radios educativas, que es otra cuestión. Entonces, cuando uno revisa la legislación brasileña, lo que encuentra es una especie de, digamos, de ensamble, de superposición de legislaciones que, digamos, no son claras y distintas. Hay como distintas formas de interpretar lo que existe acá. Si lo comparamos con la ley argentina, que es una sola ley, lo que sería allá público estatal correspondería a lo que acá en Brasil es estatal, salvo el caso de las universidades, que en Argentina son público estatal, pero acá estarían dentro del sector público. Acá no, creo que no son consideradas las señales como estatales, las de las universidades. Ahí hay como una diferencia, porque están dentro de las televisoras educativas, que no son estatales. Y después, en el caso de lo público no estatal, que en Argentina es la Iglesia Católica, en Brasil, y los pueblos originarios, acá de ninguna manera serían estatales. No sé si serían públicos, quizás serían comunitarios, porque dependiendo de los cultos, o incluso lucrativos, porque dependiendo de los cultos, ustedes tienen cultos religiosos que gestionan proyectos lucrativos. Y la Iglesia Católica, y la Iglesia Católica podría inscribir una licencia como actor comunitario o como actor público en Brasil. Pero en Argentina es actor público no estatal. ¿Está? Y luego el sector que en Argentina llamaríamos no lucrativo integra una gran cantidad de actores que para ustedes en Brasil son considerados públicos en algunos casos y comunitarios en otros. Nada que ver. Entonces estamos así como, debiéramos hacer un cuadro comparativo y verían que es como una combinación extraña, porque tiene que ver con el modo en que se entiende lo público. En Brasil las definiciones que ha buscado, por ejemplo, la Confecom, ¿se acuerdan de la Confecom que fue 2009-2010 acá? La conferencia de comunicación, que fue casi una preliminar de lo que se esperaba fuera la ley de comunicaciones electrónicas en Brasil, que finalmente no se concretó durante el gobierno de Lula. En esa conferencia, el colectivo Intervoces y el FNDC llevaron adelante discusiones sobre cómo definir lo público en Brasil. Entonces hay documentos en donde ustedes tienen desagregado qué es lo que se entiende por lo público, o cómo se interpretan los artículos de la Constitución que hablan de lo público, y hasta dónde se podrían incluir en eso público, algunos medios como medios comunitarios, por ejemplo, medios educativos. El tema de lo que también se discute dentro de los estudios brasileños como coronelismo electrónico, que es justamente que ahí tienen todos los estudios de economía política de la profesora Susi dos Santos de la Universidad de Río de Janeiro. El coronelismo electrónico es toda esta apropiación que han hecho los funcionarios públicos, diputados, senadores, gobernadores, a través de ellos mismos o de sus familias, de medios de comunicación. ¿Y cuál ha sido la vía de apropiación de esos medios y de gestión de esas licencias? En general, las televisoras y radios educativas, porque esa zona es como una zona gris, no está legislada de una manera clara y distinta en Brasil.
Entonces, esa ha sido la vía de entrada, de ingreso. En esos proyectos educativos han ingresado muchos de los actores políticos que gestionan actualmente medios de comunicación. Además de que gestionan medios lucrativos, ¿no? Pero tienen entonces, el caso Brasil es un caso, digamos, bien intrincado para definir qué es lo público, qué es lo comunitario, qué es lo alternativo, qué es lo dónde incluir lo educativo, si lo educativo podría ser estatal, público, como una gran pregunta. E em termos de rádio, Sí. esses coronéis também avançam sobre o espectro das rádios comunitárias. Claro, claro, Os coronéis, os pastores, exactamente, a Igreja Católica, além de uma grande rede de rádio, sí, tem 250 a 300 rádios comunitárias. Você tem também uma rede católica de rádios comunitárias. de radios comunitarias. A gente Entonces, não sabe como que parou na mão da igreja, que tem uma rede com 144, 150 emissoras, eso, muito competente, mas também entrou na disputa e conseguiu sí. aí ter 250, 300 rádios comunitárias. Claro. Bueno, y ahí están también como los límites, ¿no? Donde hace agua la ley, las definiciones, porque ¿quién podría impedir que una iglesia se inscriba y gestione una licencia como comunitaria? Digamos, en estos casos, todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es la suposición legal. Entonces, si la ley no impide, entonces, y a una iglesia le resulta más fácil gestionar una licencia comunitaria que una licencia pública, por ejemplo, lo puede hacer. En el caso de Argentina, ¿cómo funciona? Aquellos que quieren tener una licencia de radio y televisión desde el sector no lucrativo tienen que concursarla, tienen que pagar un pliego, tienen que presentar un proyecto y tienen que demostrar que son idóneos en términos económicos, o sea que tienen patrimonio, tanto para actores que tengan fin de lucro como para actores que no tengan fin de lucro. Entonces, por esa razón también la Iglesia Católica y los pueblos originarios buscaron ser inscriptos como sujetos públicos no estatales, porque en Argentina el sector público no debe concursar licencias, a ellos se les autoriza la transmisión, igual que en el caso de las universidades, a todo el sector público se le autoriza, no se le otorga licencia, y las autorizaciones son de por vida. Entonces, para muchos ha sido, digamos, una vía interesante de resolución de sus temas de gestión de la licencia, directamente estar colocados en el sector público. Pues en el sector público no se disputan espacios, se asignan. Directamente el Estado los asigna. Así asignó frecuencias para televisión para televisoras universitarias, radios universitarias, pueblos originarios, Iglesia Católica. También en Argentina la Iglesia Católica tiene un gran multimedia, pero bueno, eso sería en cuanto a las licencias. No sé si quieren que quedemos ahí o avanzamos sobre otros ejes. Porque no Brasil também tem uma coisa engraçada, que é, para se ter concessão rádio e TV, tem que ser cristão. Ah, sim? Então, a Igreja Católica, os evangélicos, os espíritas, kardecistas, Sim. da região do Boa Vontade, conseguem rádio. Outras vertentes religiosas não conseguem. Ah, no consigue, no. Pero no están impedidos por ley. Es que no los Está impedido, habilita. mas solicitam não conseguem. Como Claro. muitos povos originários solicitam não conseguem. Movimentos populares solicitam não conseguem. Claro, son definiciones políticas, Son pero políticas. la ley los habilitaría, pero no se las otorga. E as concessões de rádios comunitárias também transformaram em moedas de troca no Congresso. Claro, Em vários governos, inclusive no próprio governo do PT, né? Houve um momento em que o voto de determinadas matérias implicaba a liberação de algumas concessões. de algunas de rádios concesiones, comunitárias. claro, sí. Bueno, ha sido una moneda de cambio
en muchos gobiernos. En Argentina no tanto lo de radios comunitarias, porque allá no se ha utilizado del modo en que se utiliza en Brasil. O sea, allá no existe una red de radios y televisoras educativas que estén gestionadas por políticos, como sí existe en Brasil. Entonces no se han utilizado en esa línea de intercambio de favores de una manera directa. Sí han habido situaciones de beneficio en televisión y en radio para algunos actores políticos más cercanos a los gobernantes, pero les diría yo que no es en radio específicamente. Sí hay favores, pero no es el territorio que más se disputa. En este momento les diría que la disputa más grande es por el espectro radioeléctrico que se va a utilizar en banda ancha fija y banda ancha móvil. Y mucho de ese espectro estaba asignado inicialmente para televisoras que podían ser comunitarias dentro de ese reparto del 33%, o para universidades. Y lo que se está haciendo sin avisar demasiado, digamos, sin darlo a publicidad, es desplazando ese espectro originalmente asignado o reservado para actores lucrativos, que necesitan esa reserva de espectro para desarrollar actividades de transmisión de datos, banda ancha móvil, básicamente banda ancha móvil, que es como lo que se está imponiendo como un imperativo tecnológico, ¿no? Banda ancha para teléfonos smartphone, para desarrollar negocios de telecomunicaciones. Ajá. ¿Está todo bien? Sí. Sí. Banda larga, ¿no? Acá banda larga, sí, eso, banda larga sería, banda larga móvil. Bueno. Quer fazer mais alguma conversa? Bom, talvez perguntar sobre a Universidade de Córdoba especificamente. Né? Sim, como não? Eu posso fazer uma pergunta Sim. antes? Porque aqui no Brasil também a gente trabalhou muito essa vertente do jornalismo, da comunicação popular. Sim. A própria Intercom, Sim. aqui estava muito implicada nisso, USP. E Sim. isso foi desaparecendo do ponto de vista da academia. Como é que é isso hoje na Argentina? Essa relação e também a produção. Del jornalismo popular. O a comunicação popular, o periodismo popular. Sí. Que Acá desapareció un poco, dices tú. aqui desapareceu um pouco. Sí. Yo Porque, les por digo. exemplo, quando você pega a Intercom, uma publicação da Intercom, Sí. né, dos anos 80, isso seria hoje quase que impossível, dentro da Intercom, você articular algo dessa dimensão. Ujú, ujú. Porque pienso yo que, bueno, en Argentina no ha ocurrido algo muy diferente en cuanto a lo que fue la agenda académica. Quizás les diría en la década del 90 es que hay un adelgazamiento de la agenda académica en relación a lo popular. Justo en el año, nosotros tenemos una discusión sobre comunicación popular y sobre discusiones más amplias vinculadas a cultura popular en Argentina, porque se observa que con el retorno de la democracia al continente, de manera escalonada, pero en Argentina el retorno de la democracia es en el año 83, se habilita por una parte la posibilidad de poner en discusión la comunicación popular como una forma de construcción política, pero por otro lado hay un desplazamiento de las agendas hacia otras temáticas. O sea, hubiera sido el territorio posible porque fue el territorio de la disputa anterior a las dictaduras. Era el espacio de la construcción de la nación, ¿no? Pensarse desde la comunicación popular, desde la revolución. Pero una vez que
que los procesos dictatoriales se instalaron y calaron hondo en las comunidades de América Latina, esa discusión por la revolución migró de alguna manera o se transmutó en una especie de resignación en el sistema democrático. O sea, ya no era la revolución, lo que nos quedó fue la democracia, en un punto. Y esa democracia, en principio, cuando llegó por lo menos a Argentina, habría que ver en los otros países, no habilitó de una manera urgente y necesaria lo popular como bandera. En todo caso, lo popular, entendiendo el pueblo como un sujeto de emancipación, porque lo popular se refiere al pueblo, a empoderar el pueblo. Pero esa construcción del pueblo no fue tan fortalecida en los primeros años de la democracia. Hubo que reconstruir el sistema y hubo que reconstruir el Estado y volver a generar un vínculo de confianza con el Estado, que venía de ser un Estado terrorista y sangriento en el caso de Argentina, en el de otros países también. Bueno, ustedes en el caso de Brasil han tenido también su experiencia dura con el proceso dictatorial, pero en Argentina fue una dictadura sangrienta. Entonces no apareció lo popular en el sentido del empoderamiento del pueblo como una construcción urgente. Más bien hubo la reconstrucción de las instituciones del Estado y del Estado como, digamos, como gran sujeto que debió nuclear o organizar esa transición. Y quizás hubiese sido propicia o posible la aparición del sujeto popular reeditado en el contexto de la democracia, de no haber sido porque a nivel internacional empezaron a ocurrir otras cosas, como fue el consenso de Washington, como fue la financiarización de la economía y como fueron el inicio de los procesos de globalización más a nivel de la economía. Entonces, eso nos trajo en un corto periodo, por lo menos en Argentina, eso va a llegar a fines de la década del 80, o sea, entre el 83 y el 89 tuvimos esa ventana de transición democrática, pero en el 89 va a llegar a Argentina un gobierno de un fuerte corte neoliberal, con un proyecto neoliberal que dejó al pueblo absolutamente invisibilizado y fuera de cualquier proyecto de construcción de nación. Ahí fue el empresariado, las privatizaciones, la mercantilización de la vida. Entonces, el sujeto popular como sujeto de emancipación ha quedado de alguna manera relegado, invisibilizado, diluido. Y con ese sujeto todos los proyectos que se construyeron en torno a él. El periodismo popular, la comunicación popular, las culturas populares como espacio de construcción. Entonces, sí han pervivido proyectos territorializados, pero dentro de la agenda académica han tenido como una especie de enfriamiento esas propuestas y después de alguna manera vuelven a emerger al final del proyecto neoliberal. En la década del 2000 en adelante vuelven a emerger, pero ya articulados con otras cuestiones que tienen que ver también con lo global, lo local, que digamos que incorporan otros temas a la agenda, otros temas en la disputa por lo popular. Lo popular también se resignifica en términos de subalternidad, en términos de poder. Entonces, esa comunicación, ese periodismo popular que se pensó en la década del 70, no es el mismo periodismo popular del que se puede llegar, o de comunicación popular del que se habla más entrada a la década del 2000. Es otro sujeto y es otro el horizonte de trabajo. De todas maneras, lo que sí me parece que, y bueno, y está en las agendas, de hecho si uno va a los congresos internacionales hay mesas específicas de comunicación comunitaria, de comunicación popular, hay encuentros específicos, no es que el tema haya desaparecido ni del interés político ni de las agendas, pero yo creo que hay que mirarlo como en una clave diferente de la que fue en los 70. Hasta ahí me animo a hablar y a hacer como una síntesis de lo que creo puede ser el estatus de esta discusión, ¿no? Sí. Sí. Como eu não cheguei antes,
Eu sou professora da UFG e tenho uma preocupação nas pesquisas com a corporeidade, a forma como as pessoas se apresentam pelo seu corpo, relações de gênero e sexualidade interessam bastante. E desde hoje de manhã, a gente, na verdade, né, percebeu que você está com a capucha do Ni Una Menos. E aí, se você pudesse falar para a gente como é que está a situação atual do movimento na Argentina, e a pergunta ela é interessada, lógico, né, porque a gente considera a realidade brasileira, que assassinou recentemente Marielle Franco e que nessa atual conjuntura hoje nega qualquer encaminhamento que seja de resolver essa situação, muito pelo contrário, né? Um vídeo que foi descoberto há 2 semanas simplesmente sumiu, que incriminaria algumas pessoas, simplesmente sumiu. E na realidade local, aqui em Goiânia também a gente tem muitos casos de não só de violência contra mulheres, mas também de feminicídio, né? E não são corpos isentos, são corpos com marcadores de raça muito forte, né? São mulheres negras, são mulheres que têm uma orientação sexual não convencional, né? Não ditada pelo heteronormativo. E aí eu gostaria, se você pudesse, porque foge um pouquinho, mas se você pudesse falar um pouquinho sobre como é que está esse movimento lá, até para nos inspirar e provocar a novas ações aqui também. Bueno, yo soy dentro de ese movimiento yo soy una mujer más, no he, digamos, no he estado investigando específicamente, sino que soy una militante como otras mujeres. La diferencia es que yo trabajo en la universidad, pero milito como militan todas las mujeres que llevan este pañuelo verde, hayan estudiado o no, hayan investigado o no en causas de femicidios, etcétera. Desde ese lugar de mujer y digamos, de trabajadora de la universidad y de militante, les puedo contar en qué estamos. Es una lucha que inició con el movimiento Ni Una Menos, justamente en relación a la gran cantidad de femicidios que se producen en Argentina, que no tienen la misma característica del femicidio de Marielle Franco, porque eso para mí, ustedes me dirán si no, pero para mí fue un crimen político. En el caso de Argentina no inicia por crímenes políticos, sino que inicia por femicidios que básicamente se registraban en relación a situaciones de violencias de parejas o de exparejas o situaciones de violencia laboral que terminaban en situación de femicidios. Y entonces ese movimiento que inicia con Ni Una Menos, luego va a ampliarse y de una manera muy fuerte hacia una reivindicación por derechos de las mujeres que no tenemos hasta el día de la fecha, que tienen que ver con la salud reproductiva y con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, porque en Argentina, y supongo que acá también ustedes los tendrán, los números de los abortos clandestinos y de las muertes por aborto clandestino son muy altos. Por supuesto que se practican abortos en todas las clases sociales, pero las clases sociales altas pueden pagar por un aborto en un lugar con asepsia, con condiciones de seguridad, y las clases populares no lo han podido hacer, y entonces se registra una gran cantidad de muertes en situación de aborto. Y entonces esto que empezó siendo un movimiento de unas pocas jóvenes que iniciaban esta campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, terminó convirtiéndose en una bandera política muy fuerte, en una de las más fuertes mundial. Lo hemos llevado por todos lados. Para nosotros como mujeres argentinas, es una bandera que llevamos con orgullo a cualquier lugar al que vamos, o sea, yo no vine a exponer hoy sobre género, y sin embargo creo que es muy importante tener esta marca acá, llevar con orgullo esta marca, porque es la marca de un gran colectivo de mujeres que luchamos, pero también es la marca de muchas que han muerto y que siguen muriendo cotidianamente, porque no hay una justicia para ellas, o porque no hay un sistema de resguardo de derechos que les permita abortar cuando no pueden
llevar adelante un embarazo y que tienen que morir en situación de clandestinidad, de humillación, etcétera. Entonces, aún no se ha conseguido la ley en Argentina, pero esta marea verde, que le llamamos así a todo este movimiento del pañuelo verde, esta marea verde sigue militando en cada espacio y en cada ámbito, y se ha presentado un nuevo proyecto para la legislación este año, y nosotras esperamos que se trate y se apruebe el año próximo. Ese es el gran horizonte de trabajo político que se está haciendo ahora, porque hay condiciones políticas para que eso ocurra. Ojalá. Esta mañana yo compartía con las personas que estaban en el auditorio que para nosotras también, nosotras somos mujeres de casi 50 años, pero este movimiento del pañuelo verde no lo iniciamos esta generación, sino que lo iniciaron las jóvenes de Argentina. Jóvenes, muy jóvenes, que llevan su pañuelo verde desde los 13 años, desde los 14 años, y que han sido las militantes más fuertes y más aguerridas inicialmente. Después sumamos todas las demás, pero ellas fueron las primeras, y nosotros decimos que son las herederas de las abuelas de Plaza de Mayo, que en nuestro país son las abuelas y las madres de Plaza de Mayo, son las mujeres con el pañuelo blanco, que son las que buscaron a sus hijos y nietos desaparecidos. O sea que ahí hay una cuestión con cómo vamos reivindicando derechos humanos las mujeres desde nuestros movimientos sociales y políticos, que me parece que, digamos, que es para compartir, para incentivar, para inspirar a quien sea que lo necesite o que lo entienda como una bandera propia, del mismo modo que con las margaridas, sí, uno puede, digamos, identificarse y ponerse como en ese lugar digamos, de lucha y comprender. Creo que también con la cuestión del pañuelo verde en Argentina uno puede tener esa empatía y saber que hay muchas que han muerto y siguen muriendo por esto, y que no lo vamos a dejar de llevar hasta que eso no deje de ocurrir. Y es una lucha que continúa, como la de las madres de abuelas de Plaza de Mayo, que todavía tienen hijos y nietos sin recuperar. Son procesos políticos y sociales muy dolorosos. Ese es el tema también. Es un gran dolor social, y es algo que no está resuelto. Es algo que no está resuelto, y en eso estamos. Pero bueno, no sé si respondo. Bueno, la verdad es que no sé cuál fue la decisión inicial de por qué verde. Yo debería averiguarlo. Lo tomé, como tomamos tantas, el pañuelo verde, sin preguntar por qué era verde. No lo sé, lo podríamos averiguar. Sí. Esa es una muy buena pregunta que no sé responder, pero bueno, si lo averiguo lo voy a compartir. ¿De dónde viene el color? Después digamos, esta idea de los pañuelos se ha generalizado como marca de lucha. Entonces, por ejemplo, la división Estado e Iglesia se marca con un pañuelo naranja, pero no sé por qué el color naranja, no sé cómo es que se colocó ese color, digamos. Ya puedo averiguar. Assim, bom, minha questão era a respeito da Universidade de Córdoba mesmo. O que há de específico? Muito pela famosa reforma universitária, né? O Brasil como um país que tem universidades muito jovens, muito frágeis, né? Realmente a educação no Brasil é muito deficitária. E a gente olha para outros países da região e a gente vê a tradição universitária como no caso de Córdoba, né? Então isso também como cidade, algo que você pudesse dizer, algo ainda mais local. Perfecto. Bueno, no sé con qué colega compartía hoy ese dato de que la Universidad de Córdoba, de la que yo vengo, que es una universidad nacional, tiene más de 400 años de existencia. Es una de las más antiguas de América Latina. Fue fundada por jesuitas originalmente, pero luego es una universidad que se volvió laica, que es pública, es gratuita,
tiene una población de 100.000 estudiantes, es muy, muy grande y tiene una gran cantidad de carreras de las ciencias sociales, humanas y de las ciencias duras que llamaríamos, ¿no? Ciencias exactas, físicas y naturales. En ese, digamos, esa sería como la definición así como de dónde viene y cuántos somos el día de la fecha. No es necesariamente una homogeneidad, al contrario, como una gran institución es muy heterogénea, entonces tiene núcleos progresistas y núcleos conservadores y reaccionarios, y muchas veces ha estado gobernada por actores que son más conservadores que progresistas. De hecho, solo tuvimos en toda la historia de los 400 años una sola rectora mujer. Todo el resto de rectores han sido hombres. Por supuesto que esa mujer venía de nuestra ala y es progresista. Es una filósofa muy reconocida y hizo una gran gestión, pero fue la única rectora mujer en la historia de la universidad. Actualmente tenemos un rector que tiene, digamos, una posición, digamos, como más intermedia entre lo que podría ser un núcleo absolutamente conservador y un progresista, pero que ha tenido como mucho diálogo con el presidente actual, que realmente ha generado un gran daño en la educación en Argentina, así que ha tenido momentos de buen diálogo, buena relación, con lo cual para nosotros no era el rector esperado. Y en otros momentos ha empezado a ser un poco más crítico, pero bueno, la situación es que ha estado más del lado del presidente actual que del lado del progresismo en general. Y la situación entonces que hay al interior de la universidad replica lo que se ha dado a nivel argentino en la educación. Estos últimos 4 años nos han recortado presupuesto universitario, presupuesto en ciencia y tecnología, han habido muchas menos designaciones de docentes, o sea, trabajo en la docencia universitaria es poco, el salario de los docentes es muy bajo. Bueno, entonces la situación de crisis económica se ha trasladado a la universidad también, de crisis económica generalizada a la universidad. Y hay toda una promoción a nivel nacional de generar universidades con perspectivas de educación a distancia y de eficiencia y de todos estos parámetros que en algún sentido están más ligados a la forma empresarial de gestión de las universidades, más que a la construcción de espacios autónomos y críticos de saber y que sean accesibles para distintos tipos de sujetos. Entonces hay mucho que se disputa al interior de las universidades, no es una homogeneidad. Si me preguntás, las universidades de ciencias, la Facultad de Ciencias Sociales de donde yo provengo dentro de la universidad es un núcleo progresista, pero no somos mayoría. No hemos podido ganar las elecciones, por ejemplo. En estas últimas elecciones se reeligió este rector que digo que venía de un núcleo de centro derecha. Entonces, no es una institución fácil de habitar, es bastante compleja, pero al mismo tiempo, bueno, es un espacio que nos permite articular cosas muy importantes con la comunidad, con lo no universitario también, con lo que llamamos la extensión universitaria. Entonces, bueno, desde esos lugares uno trabaja, milita, construye, eso es importante. Pero no es un trabajo sencillo, ni para Córdoba ni para ninguna de las universidades públicas argentinas. En realidad han sido años muy duros. Ahora el 27 de octubre tenemos elecciones nacionales y esperamos que cambie el signo político, esperamos que asuma otro proyecto político vinculado al progresismo, estamos apostando a eso, hay grandes chances de que eso ocurra y entonces esperamos que en ese marco se vuelva a apostar por la educación pública que está tan diezmada. Ustedes saben que en Argentina la mayor parte de la educación de 4º grado, o sea de la universitaria, es pública. Entonces eso implica que sea gratuita. Tenemos estudiantes de todos los países de América Latina que van allá a cursar. Bueno, esa ha sido una apuesta del país también en muchos momentos.
Y de hecho los candidatos más conservadores que disputan la presidencia ahora lo que están buscando es que se privaticen las universidades, porque ese es el gran proyecto neoliberal, ¿no? Exatamente Generar como aqui. servicio, generar la educación como un servicio de pago y restrictivo. De hecho, una de las últimas declaraciones de la persona que gobierna la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más, la provincia, digamos, más, la provincia de Buenos Aires, perdón, que es la provincia de mayor población de Argentina, y esta persona es del núcleo de gobierno nacional macrista, ha dicho que para qué van a existir las universidades estaduales o locales si los pobres no llegan a la universidad. Esa es la idea que tiene, si los pobres no llegan. Em termos institucionais hoje, Sí. na Universidade de Córdoba, tem alguma política específica para promover essa entrada? Para promover la entrada de los Pobres, povos originários, Sí, mulheres. no tenemos. En Argentina, por lo menos en la Universidad de Córdoba, no conozco el plexo de todas las universidades, pero les diría que en general no está pensado en términos de discriminación positiva el sistema. No es que hay cupos para población indígena, para población negra, no hay cupos, es abierto. Pueden entrar todos los que quieran, de la raza que sea, del color que sea, del género que sea. No hay límite de vacancias. No es que hay 10 vacantes para personas indígenas y cuando se cubren ya está. No, pueden entrar todas las que quieran. De eso se trata también. Entonces es una universidad abierta, pública y gratuita y laica. Y eso es lo que defendemos también, que sea así, porque el término de la discriminación positiva, de que haya tantos lugares para tantas personas, no deja de ser una restricción. Es de alguna manera generar, no sé, una cierta culpa de que, o quizás, no sé, en distintos contextos, qué sé yo, no sé cómo es acá, pero en Estados Unidos funciona muy bien la discriminación positiva, pero es una forma de lavar la culpa. Entran tantas personas de color, tantas personas orientales, tantas personas, pero hasta ahí, ese es el límite. En Argentina no hay ese límite. No, sí puede haber capaz mayoría de tal procedencia o de tal otra, eso no, la verdad que las estadísticas no las tengo, pero no hay límites, no hay vacantes limitadas. Porque por aqui Acá as sí. cotas, elas não são entendidas como limites, mas como aberturas para pessoas que historicamente não acessam esse espaço. Então as cotas ou as bolsas, elas Sim. não são entendidas como limitantes Claro. para o total. Muito Claro. pelo contrário, elas são inclusivas Como um de uma estímulo. minoria que esteve historicamente ausente, distante. Es un estímulo para que esas personas esas minorías puedan acceder. Não sei se um estímulo, mas sem dúvida uma tentativa de quitar uma dívida histórica Claro. que manteve, e eu acredito que na Argentina seja a Sim. mesma coisa, uma estrutura histórica que manteve toda uma população distante da universidade. Como os pobres, como você mesmo ressaltou. Os pobres não chegam. Pero eso es una discriminación clasista la que hace la gobernadora de Buenos Aires. Dice, la universidad no es para los pobres. Sin embargo, en las universidades del conurbano bonaerense y en las universidades de provincia, que serían equivalentes a las estaduales acá, tenemos población de primera generación de universitarios en sus familias, que no tiene que ver estrictamente con la raza o el género, tienen que ver con, porque no hay cupos para habilitar por ingresos de, no sé cómo sería acá, ¿cómo lo llaman? ¿Racial? ¿Raza? Allá no está esa discriminación, pero está la idea de que hay una necesidad de acercar la universidad a sectores populares que históricamente no accedieron. Y entonces esas universidades de los conurbanos han alojado a una gran cantidad de estudiantes que son primera generación en sus familias, primeros de sus familias que llegan a la universidad, a una universidad pública.
Y en ese marco hay una gran cantidad de sistemas de promoción de alimentación, de transporte, del estudiante que trabaja, o sea, se tienen en cuenta todas esas cuestiones para que las personas que llegan puedan quedarse. Pero no hay algo así como hasta donde yo conozco, unas cuotas. Eso no está pensado en esos términos. Okay. Pelo que eu entendo, lá o Estado se compromete a ter vagas para todo mundo de modo muito radical, né? Coisa que aqui no Brasil a gente até, no sentido, é claro que a viabilidade de um aluno sem recursos ou com os marcadores de raça e gênero, como no caso do Brasil e dos povos originários na Argentina, eles têm uma dificuldade de permanência, né? Isso, como você disse, deve ser considerado. Isso, o processo seletivo, pelo que eu entendo, também mediado pelo ciclo básico común, ¿no? Ahora, en Argentina no. Por ejemplo, hoy me decían que acá ustedes los estudiantes universitarios rinden un vestibular o un vestibular. Un examen nacional Eso, de ensino medio. Un examen nacional. En Argentina no existe. No hay nada que se equipare al vestibular. Entonces, sí hay carreras en algunas universidades que tienen un ingreso, un examen de ingreso, porque tienen, 500 lugares y entonces se presentan 2.000 personas y quedan los mejores promedios para esa carrera en esa universidad. Por ejemplo, para medicina en la Universidad de Goiás. Solo eso. Pero no es que las personas que rindieron ese examen pueden ingresar a otra universidad que tenga facultad de medicina. Ese examen sirve solamente para ahí. Entonces no hay un promedio nacional de los aspirantes a la universidad. Y en muchas carreras se ingresa sin examen. Por ejemplo, en comunicación no hay examen de eliminatorio. Entonces, La cuestión de permanencia. el tema allá no es el ingreso, es la permanencia. Entonces ahí el gobierno sí habilita becas de alimentación, beca de transporte, hay transporte gratuito para el estudiante universitario en muchas provincias, hay sistema de alimentación universitaria que es prácticamente gratuito con beca completa, hay distintos tipos de soporte para que el estudiante no tenga que dejar la carrera porque no puede abastecerse. Pero bueno, incluso así sigue siendo muy difícil para personas que están en una situación de vulnerabilidad llegar a la universidad porque tienen que resolver cuestiones, por ejemplo, del trabajo para sostener a su familia. Entonces, no importa que tenga el resuelto su comida y su transporte. Si en su casa no hay comida, si sus hermanos o su madre no comen, si no tienen para pagar la electricidad, si no pueden ir al médico, tener tratamientos de salud no es inviable por esas otras razones. Por nada. Tudo bem? Ok. Esse livro aqui, é um livro que foi feito no assentamento, aqui no que é o segundo maior assentamento do Brasil, e é um livro feito pelas pessoas do próprio assentamento, inclusive crianças. Tem ilustrações de crianças, textos de crianças e também de alunos, né? Que hermoso. Da universidade. Os professores também. É porque vai muito nessa ideia do compartilhar, né? Do Sim. que a gente tem que pode também se aliar à luta desses movimentos sociais e o que eles também podem nos ajudar a nos formar enquanto jornalistas. Sim. Né? Então é muito dessa troca. E esse livro é um índice de como isso mais ou menos acontece, né? Hermoso. É um processo constante, né, de amadurecimento no nosso papel enquanto estudante de jornalismo. Enquanto estudante que sai dessa universidade, mas que também faz parte do povo, né, como eles estavam falando, né, uns 2 dias atrás. É porque dentro da universidade, muitas vezes a gente não pensa no povo, né, não pensa como as nossas práticas cotidianas podem ser úteis para esse povo, sendo que esse povo é a gente. Claro. Nós somos o povo. Somos. Porque a Universidade Federal ela é formada por 75% de pessoas que são de baixa renda. Ou seja,
Sí. Mas é mais de uma troca mesmo, né? Quais são as ferramentas que temos, né? Enquanto pessoas que pretendem ser intelectuais, Mm, né? E como ele se alia, né, aos movimentos sociais, a essas lutas, né? Dos movimentos sociais que também são as nossas lutas. Como a gente pode promover essas trocas, né? A entiendo. universidade não está desligada do campo, Ujú. não está desligada dos movimentos, né? Então é muito nesse sentido de pensar, né? E de refletir sobre essas ações cotidianas. Sim? Legal. ó. Muchas gracias. Recién llegado. De toda Não, coisa- não. Ah, você chegou. Aí os Maravilha. Qué maravilla. Palabras andantes, qué hermoso. ¿Y qué significa berra lobo? ¿Qué significa? Aí, Auxar, não? Ah, berra lobo. aúlla el lobo. Ah, sí. Berra es berrido, aúlla, aullido. Sim, grito. Sí. Já tá caminhando aí. Qué hermoso. Su trilha, senhora. Qué hermoso. Bueno, muito obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada. Vou explicar com as minhas palavras. Eu acho que não merece. Lobos, tradicionalmente, não berram. Lobos uivam. Ah, aullan, claro. Aham. Lobos uivam. E quem berra? Los niños. No, ¿quién? Las ovejas. Las ovejas. Las ovejas. Ah. Como é que chama? Vaca? Mugen. Los las vacas mugen. Las ovejas berran. Sim, nós sabemos. Eu falei que você Não, explica foi bem. melhor. Então, quando você pega duas palavras que não se encaixam perfeitamente, você possibilita que as palavras caminhem, que Nossa. que as palavras ganhem novos significados. E aí você, com o subtítulo Palavras Andantes, você visualiza essas palavras ganhando novos e novos e novos significados. Qué E hermoso. porque no livro, inclusive, você tem textos de crianças, você tem desenhos infantis, então tem toda uma escrita que ela tá na academia, tem um reconhecimento acadêmico, é uma publicação acadêmica, mas ela possibilita que outras palavras expresen. estejam aqui Qué também. lindo, qué hermosa explicación. Gracias por la explicación. Me iba a perder esa explicación. Qué hermoso. Bueno, muchas gracias. Muito obrigada. Obrigada. Muito A gente obrigada. agradece muito. Esperamos só continuar dialogando Com com a muito senhora, gusto. dialogando com o professor. Sí, con mucho gusto. Para nós é importante isso, né? Muito mesmo. Nuestro espacio en la universidad está abierto para lo que imaginemos. Solo hay que imaginar algo que querramos. Un encuentro, unas charlas por la Skype o unas visitas, un espacio de compartir. Lo que sea que pudiéramos imaginar, está. Aqui você, funciona melhor tudo isso que a senhora falou, Sí, a gente estabelecendo um convênio. un convenio. Então, para nós, a gente gostaria de construir um convênio Claro, dessa claro que sí. faculdade Claro que sí. com a sua unidade. Díganos E aí cómo se pensar hace, tudo. en qué Pronto, aí pensar tudo para e llevar los avançar. papeles a Argentina y eso. Pero nós, sí, nós estamos fazendo já um com Cuba, sí, queremos retomar a Bolívia, terra do Bravo. sí. Nosotros podemos hacer un Claro, convenio yo de creo la que- Facultad de Comunicación, de Ciencias Sociales, sí. Se o México resolver, está muito. Sí, con mucho gusto, claro. Sim, Vamos para nós a seria conversar muito como seria. importante. Inclusive para a gente consolidar os conceitos, Por as supuesto. coisas, as críticas, a nossa caminhada, né? Sí, sí. Então, nós vamos anotar o seu contato. Como ustedes Vamos. digan que empezamos, yo puedo consultar en la Universidad de Córdoba cuáles son los papeles que nos piden y ustedes lo mismo acá y después cruzamos É. y armamos un convenio. Aqui Claro. é muito simples, assim, Sim. não se faz mais convênios guarda-chuva, Ah, no, ya no, se hace específicos. específico. Então a Ah, gente solicita, tem uma demanda de vocês e
Sí, perfecto. Sí. E aí pensando que a gente pode fazer à distância, que a gente pode fazer Eso. dentro do grupo de Montevidéu, acho que a gente podia pensar uma escola Sim. de verão junto. Lá aqui, eu acho que a gente podia Exato. pensar muito isso e trabalhando. E um dia bateremos na porta. Ah, eso Isso sería é hermoso. seguro, pode. Eso sería muy bueno. E uma coisa que Sim. a gente vem pensando muito, e eu estou me colocando muito ao lado do professor, é que a gente fala muito da força e da importância de manter o tripé pesquisa e extensão, mas você está indo para o Rio agora, acho que você vai conseguir perceber que dentro da academia as pessoas buscam fortalecer muito mais a pesquisa. Sí. Mas aqui a gente tem tentado pensar no fortalecimento da educação e da extensão. Porque se você fortalece o tripé, uma ação, o projeto das Margaridas, né? É uma ação que nasce da sala de aula, então ela está fundamentada no ensino, que ela funciona como extensão quando a gente vai para Brasília, quando a gente dialoga com as mulheres trabalhadoras rurais do campo, das águas, das cidades. Sí. Mas que ela está na academia também, quando a gente produz alguma coisa como essa, que não é o caso, mas publica, né? Então, fortalecer o tripé, pensando que a gente quer se fortalecer na academia, com os nossos títulos, com os nossos currículos, mas a gente quer também possibilitar educação de verdade, né? Claro, exacto. Em que as pessoas sentem, que estudantes, a gente perceba que estudante tem corpo, mas que a gente não negue esse corpo na gente também. É um corpo também afetado, também orientado, e colocar isso em diálogo num plano mais horizontal, né? Me encanta, hermoso eso. E Sí, dentro y estamos tratando nosotros también de hacer un trabajo más en la extensión universitaria, porque es un lugar también de, digamos, donde la universidad se pone en acción por fuera del circuito y de las credenciales académicas. Se pone en acción en relación a los sujetos que también reclaman esas interpretaciones, pero que también interpelan y piden también articular desde las universidades acciones específicas. Me parece que sí, que está bueno trabajar en extensión, en educación, como dice la profesora, está muy bien. Nosotros podemos compartir esos espacios con ustedes desde fazer acá. tudo que Sara sugeriu. Sí, hacemos todo el papeleo, hacemos el papeleo que corresponda y Sí, después sí. para habilitar, y después podemos imaginarnos. Uma vez No nós encuentro. queríamos ir para Montevidéu, Sí, num encontro lá do Mercosul. en Montevideo, ¿no? Fomos a Montevidéu. Ajá. Aí fomos à reitora na época e pedimos o ônibus. Ela falou, não posso liberar para o Uruguai, ¿Por qué? porque eu só posso liberar dentro do Brasil. Aí Ah. a gente disse, serve até Chuí. que é na fronteira. Ela teve que liberar. E nós cruzamos a fronteira e chegamos. Y llega. Então tá bom. No, sí, vamos a hacerlo. Claro Ah, que não sí. deu ainda, né? ¿Cómo hacemos para quedarnos en línea? Yo hago mi mail ahí, sí.